anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Muy bienvenidos a Solo el amor crea, un programa dedicado a mostrar la belleza del Evangelio de la vida. Soy la hermana Alexandra del equipo NSE Argentina. Agradezco desde ya la participación desde Alabama de Jorge Graña y en la parte técnica en los estudios de Buenos Aires a la hermana Ofelia Mesa. Y saludamos muy especialmente a todos los oyentes de Radio Católica Mundial y a los oyentes de NSE Internacional. Bueno, venimos hablando desde el programa pasado con un invitado súper especial, una persona sencilla, producto de la sabiduría que hace humildes a los hombres, el doctor Horacio. Él es abogado, licenciado en Psicología y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, académico de número de la Academia Nacional de Historia y correspondiente de la Real Academia Española de la Historia y varias instituciones culturales. Autor de 16 libros y más de 50 artículos en revistas argentinas y extranjeras. Actualmente es profesor del doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Museo Social Argentino. Bueno, doctor Horacio, una vez más bienvenido a Solo el amor crea. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias, hermana. Bueno, doctor. Estoy encantado de estar de nuevo con ustedes. Gracias. Bueno, venimos hablando con usted. Le contamos a los oyentes que quizá no estuvieron o no han podido ir el programa pasado. Igual les contamos que en el streaming está el programa pasado, que hablamos de la violencia y más bien de que la paz no se improvisa. Estamos desarrollando una serie de temas relacionados con esa parte misteriosa del ser humano que es lo que tenemos dentro de nuestro cerebro. El programa entrante probablemente estemos hablando con la doctora Carolina Maciá de las diferencias que hay entre el cerebro de la mujer y el cerebro del varón. Pero ahora estamos con un doctor en filosofía, además el psicólogo, que nos puede dar una apreciación también valiosísima y muy completa, porque creo que una de las carencias principales del mundo de hoy es o valerse solo de psicología mal enfocada o de una teología sin la verdadera base o una filosofía sin la verdadera base. Entonces así por eso se producen tantas rupturas, pero gracias a Dios pues podemos hablar hoy con una persona que está formada en las dos áreas de una manera bastante muy buena, basada en Santo Tomás de Aquino. Y por eso, doctor Horacio, hoy vamos a estar hablando de la importancia de los sentidos internos, que va a ser como un abrebocas también para nuestro próximo programa. ¿Cuáles son los sentidos internos? Claro, sí, es un tema sumamente importante, como decíamos, que tiene que ver con la dimensión antropológica, ¿no?, del problema. Los sentidos internos, bueno, los clásicos y Santo Tomás, el primer escolástico que trató que hizo un estudio sistemático sobre este tema de la antropología, siguiendo a Aristóteles, bueno, en general, pero con una mirada cristiana, que es una mirada completamente superadora. Además de los sentidos externos, para poder entender cómo se llega a conocer, cómo se llega a tener el concepto que después nos conecta con la realidad, también existen sentidos internos, ¿no? Analizaban los clásicos. También existen sentidos internos, así que análogos a los sentidos externos. Bueno, sabemos, perdón que le interrumpa, los sentidos externos, todos lo sabemos, los oídos, la vista, el olfato, el tacto. Exacto. Claro, así análogamente como existen los sentidos externos, existen los sentidos internos. Sí. Los sentidos internos, ya Santo Tomás decía que tenían localización cerebral. Esto es un tema muy interesante porque hoy en día se estudia y se ha determinado con cierta prácticamente, sí, con cierta certeza de que hay algunos lugares en el cerebro donde
tienen mayor importancia la estructura neurológica con relación a estos sentidos. Sí. Los sentidos internos, el primero es el que primero uno se refiere es el sentido común. Uh-huh. El sentido común es como la reunión emocional de todos los impactos que uno recibe del exterior. Hay como un primer impacto donde uno sintetiza todos los impactos que recibe del mundo exterior, de las demás personas. Uh-huh. Y entonces elabora como una síntesis emocional. El sentido común sería como una síntesis emocional, una reunión que sintetiza lo emocional. Doctor Horacio, pero no tiene nada que ver con lo que llamamos normalmente el buen sentido, ¿no? O el sentido común, eso es de sentido común. Claro, se llama sentido común, pero en realidad por eso, porque reúne las emociones que Uh-huh. uno recibe, pero no tiene que ver, es otro significado que lo que uno llama el sentido común, como una buena, como diríamos casi como un sinónimo de prudencia. Exacto. ¿No? De ver las cosas como son, de actuar de acuerdo a la circunstancia, actuar en tal circunstancia de acuerdo a lo que corresponde mejor para la persona. No, en este sentido no, esto tiene más un sentido técnico, emocional, ligado a la estructura anímica, no al buen sentido donde ya intervienen las virtudes, ¿no? Es decir, la acción de la razón, y la inteligencia y la voluntad. La tercera dimensión humana. Existe la dimensión, como decíamos en el programa pasado, vegetativa, motora, que tiene que ver con el funcionamiento de los órganos corporales, de todos los órganos corporales, pero es automática, no interviene directamente la inteligencia y la voluntad. Después está la dimensión emocional, que es esta, donde están los sentidos, precisamente, donde sí interviene, hay una mayor participación de la inteligencia y de la voluntad, pero hay una cierta también automatización. Sí. Una cierta autonomía de los sentidos. Lo que hoy llamamos las emociones, las pasiones, o las emociones, hoy en general se habla más de emociones, efectos emocionales más que de pasiones, las pasiones se hablaban los clásicos, pero es allí, esta dimensión emocional tiene una cierta autonomía, debería ser guiada por la razón, pero nosotros sabemos que la razón tiene un dominio político. Ahora acá también político, no en el sentido de la política como la ciencia del bien común de la ciudad, sino en el sentido de que Santo Tomás decía que tiene un dominio político en cuanto que se dirige a la libertad, a hombres libres y no esclavos, ¿no? Claro. Entonces, la razón tiene un dominio, pero cuesta, o sea, de ahí la necesidad de los hábitos, la necesidad del cultivo permanente. Hablábamos también del Platón decía que la persona humana era como un carro donde había dos caballos, un caballo blanco, un caballo negro. El caballo blanco era el ánimo, serían las pasiones buenas, el caballo negro los instintos, decía Platón, serían las pasiones desbocadas, y una auriga, es decir, un conductor del carro, que sería la razón. Sí, lo tocábamos también en el programa pasado, doctor Horacio, y vamos a seguir explicando lo que es el sentido común, pero también como una aclaración, cuando justamente hoy que estamos impregnados de tantísimas emociones y que todo apunta a que vivamos de ellas, justamente Dios nos puso los sentidos internos muy bien, son necesarios, fundamentales. Vamos a ver cómo nos llevan al conocimiento de la verdad, si queremos, pero influyen
porque tienen una fuerza muy grande, pero no determinan, ¿no? Que eso creo que es, también no determina. me interesa que Hay lo tengamos. libertad humana. Exacto, y que lo tengamos muy claro. Claro. No digo que no determinan. No determinan, pero tienen cierta autonomía. Sí. Entonces el sentido común es la síntesis emocional. Hoy, por supuesto, hermanos, vivimos en un mundo ahora fundamentalmente guiado por las emociones. Por los impactos, vemos, por ejemplo, muchísimas personas conocen exclusivamente a través de redes sociales, donde el conocimiento se realiza a través de uno o 2 minutos como máximo, con un impacto en una imagen. Así que, sí, por supuesto vivimos. Bueno, entonces el sentido común, el sentido es el sentido interno que reúne las emociones, que sintetiza. Después existe también lo que se llama la imaginación. La imaginación es la representación ya más figurativa, especialmente figurativa de las emociones, donde uno ya también tiene como una especie de fotografía de esas emociones, ¿no?, ubicada en tiempo y lugar. Y de allí el tema que la imaginación, se dice, ¿no?, como frase habitual, la imaginación puede crear monstruos. La imaginación es la loca de la casa, para Santa Teresa. La imaginación ya es una reunión de las emociones, pero con figuración. Con una imagen. Claro, con una imagen también. Doctor Horacio, antes de pasar a desarrollar más el tema de la imaginación, tengo aquí un extracto de un libro, de un artículo que me parece interesante. Usted, para que comentemos este ejemplo, quizá para que nuestros oyentes les quede más claro lo que hablamos cuando decimos de sentido común. Por ejemplo, dice, de hecho, habitualmente distinguimos y unimos cualidades sensibles diferentes de orden diferente, como un color y un sabor. Ante un terrón de azúcar distinguimos el blanco de lo azucarado y lo referimos al mismo objeto. Mas, para comparar, hay que probar a la vez los dos términos. Pero esto en ningún sentido particular puede hacerlo. La vista distingue el blanco y el rojo porque son dos colores, pero no lo blanco y lo dulce. Porque ella no experimenta lo dulce. Igualmente el gusto distingue lo dulce y lo salado, pero no lo dulce y lo blanco, porque no percibe los colores. Por consiguiente, tenemos que admitir en el hombre una función única que experimenta las diversas sensaciones y las compara. A esto llamamos sentido común. A ver si lo podemos hacer más inteligible para nuestros oyentes. Claro, por eso, porque reúne los diferentes aspectos de los impactos que recibimos del exterior. O sea, es como una síntesis de los impactos emocionales que recibimos de lo interior, de los emocionales a través de los sentidos externos o de las conductas de las demás personas. Entonces, hay un sentido que unifica, que le da unidad, como le da cierta unidad a esa amalgama de efectos que recibimos. Nosotros recibimos permanentemente muchos efectos a través de la vista, el oído, el tacto, las conductas de los demás. Y esa capacidad de comparar y relacionar solo es propia del ser humano, ¿no? Y esa es solo propia del ser humano, porque el ser humano tiene esa tercera dimensión, que es la dimensión de la inteligencia racional, o sea, de la inteligencia y la voluntad, que informa, desde el punto de vista filosófico, o sea, que le da forma a las otras dimensiones, tanto vegetativa como emocional, especialmente a la emocional. Porque la emocional es como que está más cerca de lo racional. Lo vegetativo está más lejos de lo racional, porque el funcionamiento del corazón, el latido del corazón, la sístole y diástole, no podemos más, no la manejamos con la razón y la inteligencia y la voluntad. Claro. Por ejemplo, el hecho de
de recibir un ruido muy fuerte, de escuchar un ruido muy fuerte del exterior, o de tomar un café, o de tomar cualquier bebida. Eso tiene un impacto directo en nuestra emocionalidad, porque afecta la sensibilidad, pero está también ligada a lo vegetativo, pero también ahí nosotros podemos intervenir con la razón más. Por ejemplo, si está muy caliente, pero tratar de comprender la situación y no ponernos desesperados. Es decir, que eso en lo vegetativo es más difícil, ¿no? Es imposible en el caso de funcionamiento estricto de los órganos. Y en el sensitivo, entonces, por ejemplo, en un animal que huye ante algo demasiado caliente, ¿cómo se puede hacer esa diferenciación? Los animales tienen dos dimensiones, a diferencia de los seres humanos. Entonces, la función más directiva en el animal es lo sensible, es la dimensión sensible. Allí aparece otro sentido interno que se llama cogitativa en la persona humana y estimativa en los animales, que tiene que ver precisamente con el huir de lo peligroso y con acercarse a lo placentero. Claro, pero ellos no son capaces de relacionar entre sí los distintos impactos. Claro, entonces solo se acercan a lo placentero y se alejan de lo que perciben peligroso. ¿Cómo se alejan de lo percibe peligroso y se acerca a lo placentero? Bueno, a través del otro sentido interno, que es la memoria. Entonces, entre el sentido común, la imaginación, la cogitativa o estimativa, y la memoria, se va configurando lo que se llama la base para poder establecer un concepto, el fantasma sobre el cual, para decirlo más fácil, digamos, para donde se forma un concepto. Pensemos que los conceptos son los medios a través de los cuales nos conectamos con la realidad. Claro. Para un pensamiento realista, ¿no? Porque eso también tenemos que decirlo, porque hoy lamentablemente así es. La filosofía positivista y la filosofía del lenguaje han provocado tal, a veces descalabro, a veces en las relaciones humanas, que pareciera que los conceptos se refieren a otros conceptos, pero no a la realidad. No, realmente se refieren a la realidad, por eso podemos hablar. Entonces, todo ese mecanismo de sentido común, la imaginación, que son las sensaciones con figuraciones, ya con imágenes. Por eso se llama imaginación, porque tiene una figura escenográfica de la emoción, junto con la cogitativa, que en el caso del hombre, la persona humana, se acerca a lo placentero y se aleja de lo peligroso, pero con un conocimiento de carácter más racional, con cierto raciocinio. Es decir, ahí interviene la razón más que en los otros sentidos internos, determinado a su vez por la memoria. La memoria nos dice qué es lo que es placentero y cuál es lo peligroso. Claro, por eso la imaginación, gracias a la memoria, debe tener en el ser humano tiene una importancia tan grande, ¿no? Porque ya trabaja con algo de alguna manera fantástico, claro. El fantasma sensible tiene como objeto lo primero del sentido común, que es un impacto, pero luego también tiene esa capacidad, digamos, de crear una fantasía o lo que sea, que aunque es irreal, tiene un fuerte impacto por la razón, lo que yo voy procesando y reflexionando acerca de eso que estoy pensando, ¿no? Claro, porque ya lo imaginación es como lo pictórico, como una representación pictórica, algo, y con una imagen, con una fotografía, con una realidad que le agrega al sentido común esa realidad de imagen. Y eso nos hace ver si es placentero o es peligroso. Para eso necesitamos la memoria, de ahí la desgracia de
la pérdida de memoria. Para la memoria nos enseña qué es lo placentero y qué es lo peligroso. Eso forma el fantasma, que es sobre la base sobre la cual se forma el concepto. Por eso es importante, muy importante, los sentidos internos, porque son la base de las ideas, de los conceptos. Claro. Que nos conecta con la realidad. Por eso puede haber una distorsión. Acá vienen los grandes problemas distorsivos de los sentidos internos con relación al concepto. Y ese concepto entonces no nos deja ver la realidad bien. Claro. Entonces, claro, ahí viene el problema, ya digamos la dimensión tercera, que sería la política, que ahí es donde interviene la ideología. Es decir, cuando los sentidos internos no funcionan adecuadamente. El sentido interno más cercano a la razón es la cogitativa. Sí. Evidentemente es la cogitativa. A ver, ¿cuál es la función de la cogitativa y cómo se puede definir? Claro, que la cogitativa es la capacidad de poder determinar qué es lo peligroso y qué es lo placentero. Nada menos, es muy importante, claro. Porque nos determina qué es lo que nosotros, para lo que nosotros, cuál es nuestro bien y cuál es nuestro mal. ¿Qué es lo que nos hace, lo que es más placentero? Porque puede engañarnos, y ahí viene el tema del problema humano, ¿no? La deficiencia humana para conocer la realidad. Por eso es tan importante el cultivo de las virtudes, en el sentido de las 4 virtudes cardinales, y especialmente las virtudes teologales, que son la base, los fundamentos. Porque los sentidos internos nos pueden engañar. De allí que haya una distorsión en el conocimiento de la realidad. Especialmente, la memoria y la cogitativa. El sentido común, en general, lo que hace es, el sentido común reúne, es como le da unidad a todos los efectos que nosotros recibimos. En la formación de un concepto intervienen todos los sentidos internos. Intervienen todos los sentidos internos en la formación de los conceptos. El estudio del cerebro, es cierto, ha tenido en el siglo XX, que ha sido el siglo del cerebro, mucha importancia. ¿Por qué? Porque ha corroborado lo que decían los clásicos en cuanto que los sentidos internos tienen localización orgánica, es decir, tienen localización orgánica, neuronal. Sí. No solo tenemos neuronas en el cerebro, sino que tenemos muchas neuronas en el estómago. Ya. Sí. ¿Cómo? Eso claro, no lo entiendo. Claro, tenemos más neuronas en el estómago que en el cerebro. Y fisiológicamente hablando. Claro. Entonces, por eso digo que tiene localización cerebral estos sentidos internos. Y bueno, de hecho, fíjense la conexión que hay entre el estado anímico y el estómago. Sí. Es inmediato. Uno está muy nervioso y enseguida o tiene un dolor de estómago o lo que ha comido le produce desafección. Sí, inmediato. Por eso, porque hay muchas neuronas vinculadas a través del nervio hipogástrico con el cerebro. Bueno, perdón, siga. Pero no, claro, es muy importante lo de los sentidos internos para elaborar un concepto. Bueno, vamos entonces, sentido interno, el sentido común, imaginación o fantasía, que ya aumenta, suma un elemento que es esa imagen. Claro, la imagen. Que todavía no hemos llegado propiamente a lo que es la razón. Y luego ya viene la cogitativa. ¿Y después? Y la cogitativa y la memoria. La memoria es muy importante porque es la que le da la cogitativa la base para poder determinar si ha sido bueno o malo. Ahí viene también todo el problema humano, porque la memoria, uno puede decir, no, en realidad, no voy a tomar esta bebida porque me cayó mal, me hizo mal, sí. pero me gusta, y entonces la vuelvo a tomar. Y ahí viene el problema porque es el problema humano, ¿no? Claro. El problema, porque uno desde el punto de vista estructural
biológico puede decir, no, recuerdo, la memoria, que es la función tan importante en el ser humano, recuerdo que esto me hizo mal, por lo tanto la cogitativa me tendría que indicar que me aleje de esto que me hizo mal, porque yo sé que me hizo mal. Y la porque memoria yo sé que después de... Claro, yo sé que después de una borrachera me sentí muy mal, tuve dolor de estómago, de cabeza, cometí actos que no debía haber cometido, bueno, muchas cosas. Pero lo vuelvo a hacer, a pesar de que la memoria me lo recuerda. Sí, sí. Y ya claro, ahí viene el... Claro. Y cuando hablamos de... Por eso, bueno, también es una expresión muy coloquial, pero que tiene sentido. Prefiero no recordarlo, ¿no? Prefiero ya o pasar de largo esto. Claro. Y muchas veces cuando incluso hay traumas en las personas, hablamos de que, bueno, esta persona tuvo como una amnesia temporal, como que de su vida eliminó eso. Hay personas que hace poco entrevistábamos en el programa a una enfermera abortista que Sí. durante el tiempo que estuvo practicando los abortos, después de que pudo recuperarse, confesarse, empezar una vida nuevamente con ayuda, sobre todo de tipo espiritual, decía que durante esos 2 años ella recordaba el oficio que había ejercido y 2 o 3 cosas que le habían impactado mucho, pero que no lograba recordar nada más, que no podía porque no tenía esa capacidad como de... Quizá el mismo trauma, el shock que le generó esto, pues cortó en ese momento el hilo de su memoria, ¿no? Puede suceder, ¿no? Y eso, claro, bueno, ahí viene otra situación interesante, que es cómo impactan las emociones en general en la persona, porque la memoria también está participada muy importantemente por la inteligencia y la voluntad. Claro. Entonces, es necesario olvidar. En el perdón, por ejemplo, también hay un cierto olvido, aunque no del todo, pero hay un cierto intento de olvidar. Es decir, que la memoria actúe para olvidarse. O cuando uno dice, sí, prefiero, como decía la hermana, prefiero olvidar. Puede ser para bien o para mal, ¿no? Pero ahí el trauma tiene que, sí, cuando es muy fuerte el impacto, entonces cuesta más olvidar. El olvido se hace mucho más difícil porque ha impactado más en toda la persona humana y entonces eso permanece como un trauma. Es un mecanismo misterioso, complejo, y ahí interviene el tema de la necesidad de los hábitos virtuosos. Claro. Hábitos virtuosos de la conducta así como hay hábitos virtuosos para el conocimiento, hay hábitos virtuosos para la conducta. Claro. Claro, así para poder estudiar uno tiene que tener hábitos virtuosos, saber definir, saber distinguir, bueno, para poder, para actuar también, ¿no? Acostumbrarse a tratar de ayudar al prójimo en lugar de buscar nada más que el éxito personal. Así es. El éxito, si uno busca exclusivamente el éxito personal, justamente está actuando precisamente para estabilizar los malos hábitos. Lógico, claro. Y eso, y los sentidos internos, bueno, porque las decisiones humanas están marcadas por la persona humana. La persona humana es una sola, no es que está dividida lo vegetativo, lo sensitivo y lo racional, es una sola. Ahí está la maravilla y la complejidad, quizá, ¿no? Claro, es una sola. Esto, claro, el peligro es que uno pueda entenderlo como que estuvieran separados. No están separados, están totalmente juntos. Es como el alma y el cuerpo. El alma es la forma del cuerpo, no es que hay un alma separada y un cuerpo. Entonces, no es que actúa solamente la emoción, no, porque cuando actúa toda la persona. Claro. Estas son maneras de estudiar mejor el funcionamiento.
Tiene que ver con la parte, con el conocimiento, digamos, sí, quizá con el aspecto intelectual. O una profundización, digamos, cuando estamos hablando de las diferencias, que lo haremos en el próximo programa, diferencias de cerebro masculino y femenino, que vamos a, quizá, bueno, médicamente la doctora invitada nos va a explicar determinados espacios del cerebro que ocupa tal y tal función, pero es como profundizando en un concepto, pero no es que el ser humano actúe como un robot, o sea, claro, claro, hay funciones diferentes, por supuesto, porque la estructura difórmica, o sea, hay dos formas de ser humano, hombre y mujer, por lo tanto, no solo en el cerebro, sino en todo el organismo hay diferencias entre el hombre y la mujer, porque son dos formas biológicas diferentes. O sea, porque la estructura molecular es XX, es XX, XY, y eso cambia todas las células. Totalmente. Evidentemente hay forma. Ahora, eso no tiene que ver con la dimensión moral de la persona. Son diferentes maneras, pero son diferencias accidentales, lo que se llamaría en filosofía accidental, es decir, no sustanciales. Claro. Es como decir, tengo dos platos, bueno, los dos sirven para comer, son igual, son parecidos, pero uno tiene un color, tiene una rugosidad especial y otro, pero los dos sirven para comer y tienen la misma función y son, en el caso de hombre y mujer, son complementarios, como nos enseña la Biblia, son complementarios para las funciones humanas. Claro. Por supuesto que hay diferencias en todo el organismo. Así es, doctor Horacio, vamos a hacer una brevísima pausa porque ya nos piden la parte técnica, pero ahora la segunda parte intentaremos, hemos hecho un resumen súper resumido, el que quiera ya profundizar más les daremos literatura para que profundicen en cada concepto, porque ahora queremos pasar en la segunda parte del programa un poco a ver cómo se educan estos sentidos internos, cómo podemos sacarle el fin para el que fueron puestos en nosotros por Dios. Claro. Así que vamos a una brevísima pausa y regresamos en un momento a Solo el Amor Crea. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 2167 2786. 54 911 2167 2786. Nossos passos ilumina, rasgando a noite mais sombria, anunciais novo dia, o reino de Maria. Oh, clemente, oh, piedosa, oh, doce Virgem Maria, antes de Deus criar os montes, os céus, o mar, praias e fontes, para reinar na terra inteira, vos concebeu, ó Mãe primeira, mistério inefável. Oh, clemente, oh, piedosa, oh, doce Virgem Maria. Salve palácio da Trindade, porta da imensa majestade, em vossos olhos contemplamos a luz divina que adoramos.
Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. Continuamos con el doctor Horacio Sánchez. Estamos hablando hoy de los sentidos internos, la importancia que tiene. A veces nos descuidamos o nos pensamos que nuestro cerebro opera un poco de manera bastante sencilla, y es verdad, maravillosa sí, pero es complejo, y es importante saber la importancia que tenemos sentidos externos, pero la importancia de los sentidos internos. Hemos hablado hasta el momento, doctor Horacio, los hemos descrito de manera bastante sencilla, y ahora vamos a empezar a hablar un poco de cómo educarlos. Claro, bueno, porque es cierto, así como se pueden educar los sentidos externos, también se educa los sentidos internos. Pero hablábamos, perdone que le interrumpa nuevamente, quería preguntarle, porque decíamos que hasta el último sentido interno no hemos llegado todavía a la razón. ¿En qué momento le sale al paso a la razón? Todo esto es de manera simultánea, entiendo, porque esto es muy rápido, pero ¿cómo es ese proceso? Sí, en realidad es simultáneo, simultáneo en el sentido de que hay un impacto, podríamos decir que hay un impacto evidentemente primero del exterior, pero la reacción es inmediata, es decir que es prácticamente simultáneamente la razón actúa. Puede haber algunos casos donde haya algún interregno, pero donde justamente el apoyo de otras personas, brindándonos, ayudándonos en las virtudes cardinales y las virtudes teologales, nos ayuden a mejorar la situación. Pero la actividad humana es simultánea, porque como decíamos, la reunión de los sentidos, la imagen que aparece, la cogitativa, que se dice cogitativa justamente porque es la razón, donde está el cogito, ¿no? Donde está interviniendo la razón, que es lo bueno y que es lo malo en este momento para mí, y la memoria. Es simultánea la actuación de la razón. Ahí por eso es tan importante la educación en las virtudes. Claro. Ahí es muy importante, por eso digo, siempre es importante la educación en las virtudes cardinales, templanza, prudencia, templanza, fortaleza y justicia. Sí. Pero guiado por las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Eso se enseña individual y colectivamente. Sí. O sea, no solo es individual, en general en la primera célula donde uno vive, que es la familia, es donde se debería cultivar esas virtudes, ¿no? Sí, es allí donde se deberían cultivar las virtudes. Hay Platón, que fue quizá el primer filósofo, ¿no? En cuanto a filósofo, si bien, porque la cultura griega es la que primero sistematiza la idea de la filosofía, o sea, del conocimiento humano. Él decía que había tres aspectos como para que una persona llegue a alcanzar un equilibrio justo, para ser justo, es decir, para ser equilibrado, proporcionado en las actitudes. Él decía que hace falta cultivar la filosofía, es decir, el conocimiento, el saber, las artes, ya sea música, literatura,
escultura, pintura, y la actividad física, el deporte. Es decir, que la combinación de esos aspectos, a través de esos aspectos la persona logra un equilibrio. Yo creo que es cierto que a partir de ellos logra un equilibrio, ya mirado desde el punto de vista de la fe católica. Claro. Son aspectos prácticos que ayudan precisamente a cultivar tanto los sentidos externos como los sentidos internos. La filosofía, las artes y el deporte. Entendidos bien, ¿no? Porque una filosofía, por supuesto. Entendidos bien. Que parte por eso digo, de la verdad. Desde la mirada de la fe. Claro, y lo mismo, claro. Sí, perdón. Sí, porque logran un equilibrio. Él hablaba de que para que haya equilibrio en justicia tiene que haber personas justas. Entonces, bueno, la justicia se lograba a través de ese equilibrio. Sí, yo creo que justamente tenemos que lograr, para que haya un equilibrio, personas justas. Ahora decíamos que la enseñanza de los sentidos externos, los sentidos internos, no solo es individual, sino que también es social, y ahí interviene el tema político, que es qué es lo que se promociona socialmente. ¿Se promociona la virtud o se promociona el vicio? Y si se promociona el vicio, entonces eso acrecienta el problema el desbocado de los sentidos de los sentidos internos y externos. Sí, muy bien, doctor. Es decir que sí. Claro, es decir que el bien común es un clima de virtud. Así es. Cuando uno habla del bien común, uno habla que tiene que haber un clima de virtud. Si lo que se fomenta no es un clima de virtud, sino un clima de vicio, y las conductas y los ejemplos son viciosos, entonces eso acrecienta más el problema individual. Claro. Claro, porque cuando llueve todos nos mojamos. Si nosotros tiramos agua, mojamos a otra persona. Entonces, si lo que fomentamos es el vicio en lugar de la virtud, en la sociedad cada vez va a haber más vicio. Sí, realmente todas las actitudes, aparentemente, hoy que se está tan en boga la libertad personal, el libre actuar, claro, lo individual, pero no, todo es cósmico, ¿no? Todas las decisiones, así como una decisión en particular tiene mucha trascendencia a nivel personal, una decisión particular también genera actitudes y actividades cósmicas, ¿no? Que cambian mi entorno, cósmicas, lo afectan, sí. Y no, o sea, que no. Por eso también el totalitarismo de las ideologías predominantes hacen tanto daño, porque estamos moviéndonos en un ambiente de alguna manera que ya está infestado de un o permeabilizado de un olor malo, de una cosa que nos afecta a todos. Hay un libro interesante del cardenal Danielou que se llama Oración y Política. Ya. Y entonces allí el cardenal Danielou analiza el problema de qué pasa en una sociedad secularizante con la persona de fe. ¿Se puede preservar la fe en un ambiente contrario a la fe, donde predomine el liberalismo? Y es muy difícil. Entonces él dice, se puede preservar en personas superiores, en algunas personas, pero no en la gran mayoría, en la masa de población. Claro. Y eso precisamente lo que hizo el cristianismo fue cuando conquistó Roma, fue una religión de masas, no fue una religión de minorías. Sí, como empezar a rociar el ambiente de buen olor, del buen olor de Cristo. Claro, ¿no? Claro, porque no es una religión de minorías selecta, al contrario, las primeras herejías cristianas, la primera herejía cristiana fueron los gnósticos. Sí.
Y los gnósticos, para decirlo fácilmente, ¿qué proponían los gnósticos? Los gnósticos creían que había un evangelio, que había un conocimiento sobre Cristo que no tenía la masa de la población, la mayoría, los pobres, sino que era para entendidos, para personas formadas. Ujú. Y eso ocurre inmediatamente del cristianismo. Las primeras herejías son los gnósticos. Ujú. San Ireneo, que tiene un libro muy interesante sobre contra los gnósticos. Es decir, la idea de que el cristianismo necesita un conocimiento especial para saber la verdad. Y no, el cristianismo es para todos, Tal es cual. para todas las personas. Sí, Entonces, el cultivo de los sentidos internos para llegar a un buen concepto requiere precisamente eso, ¿no? Requiere un clima de virtud. dos cosas aquí, doctor, y un ejemplo de Laura Montoya, que ella, la primera santa colombiana que se dedicó a evangelizar a los indígenas, que eran, en Claro, palabras de muchos, irreductibles. No se podía porque ellos pensaban que no tenían alma. Partiendo de esa base, estamos hablando del año más o menos 1919 en adelante. Bueno, y ella llega a un momento en que dice, todo el mundo la ataca, le dice que no es posible, pero antes de eso, ella es maestra y viene, ya está la masonería impuesta en Colombia en la educación y le dicen que los niños no pueden aprender el concepto del aire porque no tienen capacidad para entenderlo. Pero el discurso que venía detrás era para que no pudiera, para poder quitar la religión católica de las escuelas, que en ese entonces eran muy católicas. Entonces Laura Montoya hace una clase explicando que el concepto del aire es lo más aplicable a todo el mundo, porque es un concepto básico y que lo puede entender un niño de primer grado como de kinder, y bueno, ahí empieza ella a desmontar como esa idea de que Dios no se puede aprender hasta determinado momento. No, tenemos sello divino. Desde el principio venimos con sello de fábrica, con la capacidad de pensar, de amar y las consecuencias de amar, por supuesto, que es la cruz, ¿no? Pero me parece súper interesante esto que usted dice, porque en el mundo de hoy pareciera que lo de Dios tuviera que tener una plataforma especial y lo del demonio ya es lo natural, lo connatural, y es porque el ambiente está bastante infestado de ideologías que han eliminado a Dios, pero no porque el ser humano no exista, por eso tanta infelicidad de ahora, me imagino yo, tanta tristeza, tanta desilusión, porque no hemos reconocido en nosotros ese venir de Dios, ese salir de Dios, ¿no? y porque estamos haciendo desde el punto de vista social lo que decía San Agustín de que mi corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Bueno, estamos tratando de incrementar la inquietud. O sea, se incrementa permanentemente la inquietud para que el corazón no pueda descansar en Cristo. Desde el punto de vista político. Que eso es la función, lamentablemente el efecto de las ideologías. Entonces, es importante este tema de que la Iglesia condenó y persiguió la idea de lo gnóstico, ¿sí? La idea de que hay gente que sabe más que otra y que tiene la idea certera, precisa para poder manejar el mundo. Y no, toda la persona humana nosotros pensamos que tiene inscripta la ley natural. Uh-huh. Que es la ley eterna en el corazón de la persona humana. Sí. Pero todos, no los sabios ni los ricos, no todo. Entonces ese peligro del gnosticismo es muy grave y que la religión pase a ser una cuestión de minorías, ¿no? Que lo religioso sea nada más que para los que saben, pocas personas. Ese es el problema de una sociedad secularizada, que es la preservación de la fe es muy muy difícil. Y también es muy difícil porque uno se empieza a manejar con los parámetros y las coordenadas de la secularización. Claro. Y aquí hay entonces dos peligros. Actúa como si fuera toda la religión católica fuera mentira y como si Dios no existiera. Claro. Y también, no se da cuenta, pero cada vez actúa más así. Sí, y o trata de esconder, lo peor, ¿no? Trata de esconder su fe.
Sí, que lo porque el qué dirán o porque no, porque eso no corresponde al tema. Hay que separar religión y política, hay que separar la religión de la educación, hay que separar de la vida lo religioso, y bueno, lo religioso queda para la conciencia privada a la noche. ¿Sí? Claro, y en la experiencia pastoral de misioneras y bueno, además, uno advierte dos cosas que puede ser, usted me corrige si me equivoco, pero unos que ya por falta de educación, pero aposta por lo que usted dice a propósito, porque todos tenemos inscrita la ley eterna en nuestro corazón, pues se ha optado por meter sobre todo a nivel de zonas muy carenciadas, la teología del pueblo, la teología de la liberación, donde Dios es uno más, así que para qué recurro a lo sobrenatural si es mi hermano, mi amigo y el que me da dinero. En las clases medias, una fe bastante superficial, donde yo pues me acuerdo de Dios por la noche, pero en el día quizá mejor no lo nombro porque me pueden quizá descalificar de mi entorno. Y en algunas otras clases como muy selectas, una advertencia como de guetos, ¿no? Como de nos excluimos de todo el mundo, nos reunimos a vivir nuestra fe, pero también de alguna manera un poco, no sé si llamarlo, puede ser una equivocación, algo elitista, porque bueno, mis hijos van a crecer en un ambiente sano, que es verdad que hay que preservar del ambiente malo, pero demasiado alejado de la realidad, que también puede llegar a ser un peligro. Esto lo digo, usted me corregirá que es el doctor, pero puede ser eso, puede suceder también eso con la manera de vivir la religión y también de irnos al otro extremo, ¿no? Ya una iglesia que sí, con algunos matices exagerados, que quizá ya hacen un poco pedante incluso la religión. Claro, sí, el gran peligro es el gnosticismo, que eso es una herejía permanente. Ya. O sea, no es que fue del siglo I después de Cristo, no, es una ideología que está permanente, que es precisamente eso, hacer una religión de minorías, hacer una religión donde solo la puede practicar muy pocas personas, porque la religioso está enderezado nada más que a pocas personas. Ese es el gran peligro siempre de lo religioso, en este caso, bueno, de la fe católica, ¿no? Entonces, eso hace que se pierda la idea de la oración, la idea de la fe, se pierda la fe porque se empieza a vivir como si no tuviera fe. Y al vivir como si no tuviera fe, finalmente se llega a la falta de fe total, especialmente en la conducta para con el prójimo. Porque acá lo importante también es el tema de la conducta para con el prójimo. Totalmente. ¿No? Entonces uno actúa como si no tuviera fe y bueno, y después, por supuesto, ya se nota. Claro. Que ya se nota cuando la ideología predomina en la sociedad. Claro. Y entonces ya el prójimo es un obstáculo para mi éxito personal. Muy bien, doctor. Bueno, sabemos que tiene usted ahora una cosa muy importante, así que le vamos a una brevísima pausa y le agradecemos un montón. Y ya volvemos ya no nos va a dar tiempo, dice nuestra técnica, que ya no nos da tiempo. Así que le agradecemos mucho su participación. Esperamos volverlo a tener en nuestro programa. De verdad que es un honor para nosotras poder contar sobre todo con su humildad y esa sencillez al hablar. Muchas gracias por la invitación. Realmente ha sido un honor para mí participar. Muchísimas gracias. Sí. Estoy a disposición, por supuesto, para todo momento. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, bueno, los dejamos hoy con un brevísimo resumen. Hemos hablado del sentido común, de la memoria, de la imaginación, pero con el deseo de que al formarnos un concepto tengamos esa capacidad de involucrar la verdadera razón, de educar, de no pensar que estamos hechos que estamos como al acecho de nuestras pasiones, de nuestras emociones, que todo se guía por esto, sino esa capacidad que tenemos de conjuntar esa maravilla que Dios ha puesto en nuestro cerebro, sentidos internos, para formarnos un juicio adecuado, un juicio de valor y poder de verdad aprender a amar.
especialmente aprender a amar al prójimo, como terminaba el doctor Horacio. Toda la idea de la religión y que el querer quitarla es básicamente para poder quitar la ley del amor, que es amarnos, respetarnos, valorarnos como seres humanos que salimos de Dios, pero amar al prójimo como a nosotros mismos. Así que bueno, que esta sea la enseñanza de hoy. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.